Buenos días a todos. Un agradecimiento y reconocimiento para el Colegio de Medicina Interna de México, del Estado de Veracruz, que siempre ha tenido la preocupación por la tercera edad, por los adultos mayores, por nuestros viejos, y ha incluido en su programa siempre temas del índole geriátrico. La doctora Mercedes Hernández Jacome hoy cumpleaños. Se lamentó conmigo de no haber podido estar aquí. Yo le dije que después de la charla la invitaba a desayunar y al ratito que terminara el congreso a comer para festejarla, pero sus familiares de Jalapa le reclamaron presencia por allá. Entonces ojalá le hagan llegar una copia de la grabación. Pues vamos a hablar hoy de dos y entre ellos muchos más aspectos que se han tornado temas interesantes en nuestras últimas décadas, temas de interés. Empezaremos hablando sobre envejecimiento cerebral y después cómo este envejecimiento causa algunos trastornos en la capacidad funcional, en la capacidad mental sobre todo, en este caso. Voy a empezar diciendo que los seres humanos tenemos la capacidad de vivir hasta los 120 años. Esa es la expectativa máxima de vida que se ha identificado para la especie humana. No todos tienen la oportunidad de llegar a esta edad. Y para actualizar esta cifra, la esperanza o expectativa de vida media, ahorita, las personas que nazcan en este momento en México, será de 75 años para los hombres y de 78 años para las mujeres. Simplemente es un dato estadístico. Aquí quiero resaltar que el envejecimiento siempre es un proceso que dura toda la vida. A este proceso solamente podemos aspirar los que sigamos vivos. Y el único requisito para envejecer, pues es estar vivo, seguir vivo, mantenernos vivos. No tenemos que hacer otra cosa. El puro transcurrir del tiempo nos va a hacer viejos, nos va a volver viejos. Y entonces aquí es donde se van a conjuntar nuestros genes, nuestro ambiente y las situaciones aleatorias a las cuales nosotros nos enfrentemos. Entre las tres van a ser una amalgama que nos van a determinar la forma como nosotros vamos a envejecer. Y tal vez muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta que cada individuo envejecemos a velocidad diferente. Y eso es muy común cuando hacemos las reuniones de los egresados de la Facultad de Medicina. Y ya empezamos a ser objeto de burlas cuando ya llegamos todos canosos, cuando ya caminamos encorvados, cuando ya se nos empiezan a notar las arrugas y entonces toda la palomilla nos echa la aburridora, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que no todos envejecemos a la misma velocidad. Vamos envejeciendo cada individuo de una manera diferente. Nada más por tenerles un dato escrito, el mundo está envejeciendo. Decimos nosotros los geriatras el encanecimiento mundial. Cada vez hay más viejos, pero vamos a decir que lo preocupante de esto es que cada vez hay más viejos. Y de la mano de la vejez viene muchas veces la limitación funcional o mental. Entonces también va a haber mucha discapacidad propiciada por los años. Aquí resalto algunos aspectos por los cuales el paciente nos llega a la consulta.
El adulto mayor llega siempre con la preocupación que tiene fallas de memoria, le está fallando la memoria, y entonces de manera coloquial dicen, no, unos pacientes, ¿no me estará llegando el alemán? Entonces esa es una preocupación común, lo manifestamos de diferentes maneras. Lo más usual, bueno, ¿dónde dejé las llaves? O deliberadamente empezamos a buscar cosas de uso cotidiano que no las dejamos en lugares más increíbles, ¿no? Y entonces estos son los motivos por los cuales los pacientes nos visitan o los familiares nos llevan a sus ancianos a consulta. También les quiero resaltar aquí que esa diferencia en la forma de cómo envejecemos interindividuo también pasa dentro de nuestro cuerpo. O sea, intraindividuo también envejecemos de manera diferente. Entonces, ahí les puse una escala, yo les digo arbitraria, esa la diseñé yo en base a los datos que he leído y he buscado a lo largo de mi vida, y se van a dar cuenta que cada uno de los órganos envejece a diferente velocidad. Aquí la capacidad funcional máxima y de este lado los años, la edad por la que vamos cursando. Entonces se dan ustedes cuenta que la capacidad respiratoria máxima y de la mano de ella la capacidad aeróbica muscular se va envejeciendo demasiado rápido. Tanto como ya les he dicho en otras charlas y me han escuchado muchos, que los deportistas de alto rendimiento, aquellas personas que sí le exigen a nuestro cuerpo su capacidad máxima, sienten, perciben cuánto han envejecido y tienen que retirarse a edades muy tempranas, tanto como las gimnastas alrededor de los 25 años, los basquetbolistas alrededor de los 25 años, los futbolistas, los boxeadores alrededor de los 35 años, los maratonistas alrededor de los 40, etc. Entonces cada deporte tiene su edad de retiro, en la cual nosotros ni siquiera nos imaginamos viejos. Sin embargo, esas personas ya son viejas para ese deporte, ya no lo pueden desarrollar en la misma magnitud como lo desarrollaban en edades anteriores. Entonces, envejecemos de diferente manera. Y hablando específicamente del cerebro, por ahí dicen que tenemos más de 100 mil millones de neuronas. Entonces, este cerebro para nosotros va sufriendo cambios a través de la edad. Aquí puedo señalar que primero disminuye el peso del cerebro. Aproximadamente 3 gramos por año a partir de los 60 años. Si pesamos un cerebro de una persona a los 60 años, pues pesará alrededor de 1,5 kilos. Pero si lo pesamos a los 90 ya pesa 1,3 kilos. Entonces el peso se va perdiendo, va disminuyendo. El volumen cerebral también. Y con el volumen cerebral disminuido, pues de la mano va que las circunvoluciones cerebrales también están disminuyendo y los surcos, el tamaño de los surcos van creciendo. Se van a sorprender muchos de los cuales ni siquiera hayan llegado a los 50 años o estén alrededor de los 50 años y en ese momento se hagan una tomografía y van a darse cuenta que su cerebro ya ha disminuido de volumen. Entonces, de la par de esto, porque la pérdida mayor de neuronas no se da en la corteza, sino en la sustancia blanca, vamos a encontrar que hay aumento de los ventrículos, especialmente el tercer ventrículo, los ventrículos laterales. Va a haber atrofia y muerte neuronal, va a haber degeneración granovascular y neurofibrilar, va a haber formación de placas neuríticas y deterioro de los circuitos mediados por determinados neurotransmisores, en especial los dopaminérgicos son los que se deterioran con la edad. Y en el cerebelo, pérdida de las células de Purkinje.
Entonces, todos esos cambios los vamos a ver en nuestro cerebro en la manera como nosotros envejecemos. Ahora, aún así, aunque podemos objetivar estos cambios, sigue habiendo la controversia de que si estos cambios que estamos viendo en el cerebro son suficientes para determinar o enmarcar una limitación, una deficiencia en nuestro cerebro, o si estos cambios son una fase muy inicial de las enfermedades degenerativas de nuestro cerebro. Está todo eso en proceso de estudio. Y si partimos de un aspecto fundamental, que el cerebro es un órgano posmitótico, esto quiere decir que no se regenera, o sea, no hay división de neuronas. Entonces, neurona que se pierde, neurona que no se recupera. Y este es el conocimiento por el cual hemos nosotros navegado muchas, yo hasta diría cientos de años. Entonces, pero veamos lo siguiente. No obstante, a que nuestras neuronas no se dividen, vamos a encontrar que sí tienen un proceso de maduración. Este proceso de maduración dura toda la vida. Hay capacidad de que crezca el cuerpo, hay capacidad de que crezcan las dendritas, hay capacidad de que crezcan los axones, y esto va a permitir que haya nuevas conexiones entre neuronas. Y estas nuevas conexiones pues también nos van a permitir pues mantener esta vida de relación, nos van a mantener nuestras capacidades mentales, nuestras capacidades efectivas. Y la otra parte interesante es que en la síntesis de neurotransmisores específicos también interviene el funcionamiento, la maduración de nuestro cerebro. Ahora, gracias a que hay capacidad de desarrollo para generar nuevas dendritas, para generar nuevas espinas, nos permite hacer nuevas sinapsis cerebrales, y estas sinapsis cerebrales es a lo que ahora se conoce y que se sigue en estudio como plasticidad neuronal o plasticidad cerebral, que si esto sucede en edades muy tempranas, hasta el cerebro es capaz de, por ejemplo, niños con daño cerebral, suplir áreas que pierden de manera prematura, entonces otras partes del cerebro toman la función perdida. En la tercera edad se da, pero en una forma muy limitada, ya no es ese reemplazo completo. Y algo sorprendente, algo que se conoce de unos muy poquitos años para acá. Hay ciertas áreas de nuestro cerebro, hay solamente pongo de ejemplo el giro dentado hipocampal, pero también en la corteza cerebral, en unas pequeñas partes, hay posibilidad de que haya formación de neuronas nuevas. De 20,000 a 30,000 neuronas diarias se producen en el giro dentado hipocampal, y esta capacidad de formar neuronas nuevas dura toda la vida. Dura toda la vida y puede ser manipulada a través de cómo y cuánto conocimiento le llevemos a nuestro cerebro, cuánto lo obliguemos a crear nuevas conexiones. Y un aspecto que voy a resaltar desde ahorita, el ejercicio físico también favorece esto. Hay algunos aspectos que han querido plantear como preceptos, como que el cerebro realmente envejecido a pesar de estos cambios no es más que el reflejo de cómo se deterioran otros órganos, especialmente el sistema endocrino y el sistema cardiovascular. Incluso hay algunos que afirman que la pérdida de memoria no es propia del envejecimiento, que si una persona envejecida tiene pérdida de memoria, en realidad está enferma. Esto no se ha terminado de dilucidar, hay algunos que
opinan lo diferente y se los voy a plantear por ahí en el camino, de que algunos piensan que sí, que sí hay cierto deterioro de la memoria relacionado con la edad. Y el aspecto más sobresaliente es que es muy difícil definir el envejecimiento cognitivo normal. Muy difícil. Sin embargo, en geriatría es una de las especialidades en las que tratamos de objetivar de manera precisa casi todo. Y manejamos cientos de escalas. Para cada cosa nosotros tenemos una escala. Entonces los datos blandos los volvemos duros, y no solo los volvemos duros, los volvemos comparables a través del tiempo, porque gracias a esas escalas nos damos cuenta cómo evoluciona una persona desde diferentes funciones, ¿sí? Entonces, hay que primero entender cuáles son las funciones mentales superiores. Nuestras funciones mentales superiores empiezan por la percepción. Van de la mano. Vamos a decir que las mencionamos por academia de manera separada, pero muchas veces se dan de manera simultánea, de manera interrelacionada. Pero por academia las describimos de manera separada. Está la percepción, la atención, habilidad visoespacial, orientación, memoria, lenguaje, cálculo. Quiero resaltar y aquí detenerme unos minutos en relación a la memoria. Por muchos años se pensó que nuestra memoria estaba repartida en todo el cerebro. Sin embargo, los neurocirujanos, al hacer operaciones específicas o resecciones específicas en el cerebro y luego estudiar a esos pacientes, empezaron a notar ciertas consecuencias, y ahí fue donde se empezaron a delimitar ciertos aspectos. Entonces, para empezar, la memoria la debemos entender como un conjunto de procesos mentales de orden superior. Y es importantísimo para nuestra memoria que se den estos cuatro momentos, ¿sí? Primero, la recolección. Nosotros dependemos de nuestros órganos, de los sentidos, para recoger información de nuestra vida, de nuestro ambiente. En segundo lugar, esa información que nos llega no entra como tal en el cerebro la tiene que transformar en algo. Y esto es una manera de codificación. Le damos una forma, una figura, un significado a esa información que nos llega. Y luego esa información la guardamos, realmente la almacenamos y la tenemos disponible para cuando la necesitemos. Entonces, estos cuatro situaciones, apartados, son importantes para que se dé la memoria, porque de todas las edades nos quejamos de la memoria. Sin embargo, estamos viviendo en una vida que es cada vez más rápida, una vida que es cada vez más superficial, una vida en la cual nosotros no le damos importancia a muchas cosas, o bien nuestras preocupaciones cotidianas o de vida no nos permiten tener un desenvolvimiento claro de estos cuatro pasos. Entonces, andamos llenos de pensamientos, andamos llenos de emociones en nuestra cabeza y andamos en la vida como autómatas. Y al ratito nos quejamos porque ya no sabemos dónde dejamos las llaves, porque no me acuerdo si cerré la puerta o no la puerta, o el auto lo cerré o no lo cerré y me tengo que regresar a ver, en fin. Pero más que nada porque no le damos el momento adecuado en el procesamiento de nuestra memoria en estos cuatro aspectos que son importantísimos. Ahora, no hay una sola memoria, tenemos varias memorias. La memoria se ha empezado a estudiar de manera científica de los años 60 para acá, o sea, es relativamente nuevo su estudio, y aún hay situaciones que se siguen descubriendo y aún no hay consensos definidos, y van a encontrar
diferentes clasificaciones. Yo les traje la que predomina, en la que están de acuerdo la mayoría, y entonces aquí hablamos de que hay 3 tipos de memoria. La memoria sensorial. En esta memoria sensorial es de un tiempo muy breve. Aquí está sujeta sobre todo nuestros órganos de los sentidos visuales y auditivos, y es aquí donde nos ganan las mujeres, porque yo puedo ahorita saludar a un amigo y al ratito alguien me pregunta, oye, ¿y cómo iba vestido? ¿Quién sabe? ¿De qué color venía? ¿Quién sabe? En cambio la mujer te dice, venía vestido de rojo, traía corbata. Entonces son muy buenas en este aspecto. La memoria de corto plazo, no obstante que es una memoria de poco tiempo, como su nombre lo indica, en esta memoria nos permite hacer una interrelación. Es cuando nosotros hacemos un análisis, es cuando nosotros sacamos conjeturas, pero todo eso dura en nuestra memoria un pedacito de tiempo, y después se olvida. La memoria de largo plazo es la memoria en la cual realmente nosotros guardamos toda la información, y aquí tenemos una capacidad ilimitada. A los que les gusta jugar con estos números dicen que no hay computadora alguna que sea capaz de guardar la cantidad de información que nuestro cerebro puede. No sé cómo le hace para determinarlo, pero eso es lo que dice. Entonces, nuestra memoria de largo plazo es donde predominantemente nuestra corteza cerebral es la que tiene la capacidad de guardar toda la información de manera ilimitada. Ahora, aquí sí voy a hacer una diferenciación entre la memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo, los autores están de acuerdo en dividirla en memoria declarativa y memoria procedimental. La diferencia es muy importante. La memoria declarativa es donde nosotros almacenamos la información, los datos, las estadísticas, los sucesos que nosotros conocemos, y a esto se le llama memoria semántica. Y nuestras experiencias de vida nosotros las guardamos en la memoria episódica, ¿sí? Incluso esa memoria episódica muchas personas le llaman también memoria de trabajo, porque también es la que tenemos a la mano más fácilmente. Y aquí les voy a hacer un comentario ahí. Yo les dije que las memorias académicamente las dividimos, pero trabajan de la mano. Entonces, hay algunos que tenemos disociada nuestros tipos de memoria, porque ¿quién no? A mí me ha pasado, tuve en mis compañeros de generación que tenían una memoria extraordinaria. Pregúntales lo que quieran y el dato te lo sacan inmediatamente. Y se les hacía muy fácil guardar la información que veíamos en los libros. Pero a esas personas no las pongas frente a un paciente porque se descuadran todos. Entonces no saben interrelacionar las dos. Yo les digo, son francotiradores, nada más saben tumbar objetivo por objetivo, pero ya no saben integrar. Entonces, porque esas dos memorias no las saben trabajar de manera coordinada. Y la memoria procedimental, en esta memoria pues nosotros guardamos sobre todo habilidades, aunque dicen algunos que muchas veces no se requiere para desarrollar capacidad mental, pero se requirió para poder almacenar eso, ¿sí? En el momento cuando nosotros vamos manejando, vamos todos tensos, ¿no? Pendientes de todo, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando ya sabemos manejar? No, nos desentendemos, podemos ir platicando, podemos ir pensando, podemos ir entre comillas haciendo otra cosa, porque esa memoria ya está guardada y nosotros podemos desarrollarla pues de manera mecánica. ¿De acuerdo? Ok. Como les decía hace rato, la memoria no está en un solo lugar. La memoria está repartida en nuestro cerebro. Y aquí tengo algunos lugares donde
la memoria está representada. En el hipocampo. El hipocampo es importante para que nosotros retengamos nueva información, ¿sí? Y es más que nada para que esta nueva información pase de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Si nosotros no tenemos funcional nuestro hipocampo, pues vamos a hacer como ese de la película, ¿no? De que cada 24 horas tenía que vivir una vida nueva porque ya se le había olvidado todo. En la corteza entorrinal, perirenal y parahipocámpica, estas cortezas son importantes porque son cortezas de enlace, o sea, favorecen que las otras estructuras funcionen. Si hay daño en ellas, se rompe el mecanismo de interacción. Y la amígdala por excelencia, en los factores emocionales, cómo interpretamos las emociones, cómo vivimos las emociones. En el diencéfalo es donde nosotros guardamos la memoria de largo plazo. En la corteza cerebral también nosotros guardamos la memoria de largo plazo, y los ganglios basales y el cerebelo específicamente, ese es para esa memoria en la cual está sujeta solamente a los hábitos, a las costumbres y a los procedimientos mecánicos. ¿Ok? Y dijeran en mi rancho, aquí es donde la puerca torció el rabo. Aquí es donde se complica la cosa. Académicamente, pues ya hicimos una distinción entre las diferentes memorias y podemos definir una secuencia cuando la información le llega al individuo. Pero ese individuo todavía está sujeto a variables. Si ese sujeto tiene un sistema de codificación diferente, si ese sujeto tiene una motivación diferente, si ese sujeto tiene un abordaje diferente, aunque nosotros le proporcionemos a varios individuos la misma información, los mecanismos van a cambiar. Entonces, esta información va a ser procesada como una información procedimental para algunos, para una información espacial para otros, una información semántica o de cualquier otro tipo. Entonces, es complicado. Este fenómeno siempre va de la mano de los otros, en el cual nosotros, si esto no lo tenemos bien trabajado, no vamos a poder memorizar. Y es el motivo por el cual varias personas no van a tener bien su memoria. Y esto es, entre comillas, cuando se le presta atención a una situación reversible. Aquí es donde se van a poder vestir de gloria cuando ustedes le corrigen, entre comillas, un deterioro cognitivo a una persona o una demencia a una persona que en realidad tiene un déficit de atención. Entonces, fíjense cómo se define. Atención es la capacidad de generar, mantener y dirigir un estado de activación adecuado para el procesamiento correcto de la información, ¿sí? Entonces, aquí están señaladas las zonas donde se controla la atención. Corteza cerebral de la zona frontal, de la prefrontal, y esto es lo que regula. Las funciones ejecutivas fueron nombradas por primera vez por esta neuropsicóloga, pero lo que quiero resaltar aquí, y que nos va a hacer entender a nosotros algunos aspectos, es que nosotros no podemos hacer dos cosas a la vez, ni las mujeres, eso es falso.
para nosotros poder desarrollar funciones ejecutivas, necesitamos dos cosas. Bueno, en realidad son tres, ¿sí? Necesitamos tener un proceso inhibitorio adecuado. ¿Como cuál? Lo practicamos todos los días. Nosotros ponemos el estetoscopio en el tórax, anulamos en nuestro oído el ruido respiratorio y nos concentramos en el ruido cardíaco. A la inversa, aunque esté en la misma posición, ignoro los ruidos cardíacos y me concentro en el ruido respiratorio. Entonces yo tengo un fenómeno de inhibición adecuado, soy selectivo, ¿sí? Y entonces, gracias a eso, me permite tener una atención selectiva, ¿de acuerdo? Y todo este proceso mental se da en una atención selectiva. Algunas personas, y ahora está sucediendo entre la muchachada de ahora, los jóvenes de ahora, tienen muy bien desarrollada la atención alternante. ¿Qué significa la atención alternante? Que yo me puedo focalizar en esto, en este momento, unos segundos, unos minutos, y después paso a focalizarme en la otra, otros segundos y otros minutos, luego me paso a focalizar en la otra. Entonces, nunca estoy haciendo dos cosas a la vez, no, estoy haciendo una sola, pero gracias a mi atención alternante puedo pasar de una cosa a otra en pocos segundos y pareciera que estoy haciendo varias cosas a la vez. ¿Sí? ¿Ya entendieron? Entonces, bueno, también estas funciones ejecutivas pues tienen que ver con el razonamiento inductivo, la capacidad de planificación. Las funciones ejecutivas están ubicadas en las áreas prefrontales. La capacidad visoespacial es muy importante porque es la que nos ayuda a dar esa representación mental de las cosas de nuestro cuerpo. Me tengo que apurar, ya vi. Ok. Bien. Pero en esas capacidades, ¿qué es lo que cambia con el envejecimiento? Bueno, va a disminuir la velocidad de procesamiento, va a disminuir nuestra atención, va a disminuir nuestra memoria, vamos a tener algunas alteraciones del lenguaje, especialmente en la nominación, vamos a tener disminución en algunas habilidades visoespaciales o visoconstructivas y en algunas funciones ejecutivas. Entonces, estas son las estructuras en las cuales observamos esos cambios y que se van a ver representados pues, en los cambios del desempeño cognitivo. Ok, muchas veces no nos damos cuenta o no nos damos cuenta de manera consciente, de que un área de nuestro cerebro está funcionando menos porque la compensamos. Entre más preparación, más capacitación tengamos, entre más hayamos explotado nuestro cerebro, o sea, esto lo podemos hacer con más facilidad. Entonces, fíjense lo que sucede con la edad. Vamos a tener más dificultad en la selectividad, ¿sí? O sea, nuestra inhibición, nuestro proceso de inhibición va a estar alterado con la edad. Entonces nos va a dar más trabajo focalizar nuestra atención. Y también nos va a dar más trabajo tener esa alternancia entre una acción y otra. ¿Cuántos de ahorita tienen pensado hacer una cosa, pero se les atraviesa otra y hacen esa otra y la primera ya no me volví a acordar? A veces en todo el día, a veces en días y a veces en semanas. ¿De acuerdo? Va a haber una disminución en la velocidad del procesamiento de estímulos, una reducción en el acceso a detalles específicos del contexto, y esto que les dije, fallas del control inhibitorio, disfunciones en la corteza prefrontal, medial, dorsolateral,
frontoparietal y los tractos de sustancia blanca. No hay necesidad que se graben todas las estructuras, nada más que sepan qué sucede y cómo pueden ustedes evaluarlas o identificarlas. En las habilidades visoconstructivas y visoespaciales vamos a encontrar alteración en el declive en rotación mental, en la visoconstrucción, aunque esto no es homogéneo y hay algunas alteraciones, sobre todo en la atención, que pueden afectarla. En el lenguaje es básicamente la disminución en la comprensión de instrucciones extensas y de elevada complejidad. A la hora que le demos instrucciones a nuestros viejos, acuérdense que hay dificultades en esto. Va a haber menor capacidad de denominación, dificultades para mantener el núcleo del discurso espontáneo y disminución en la fluidez verbal. En las funciones ejecutivas, disminución significativa del funcionamiento ejecutivo en planeación, control inhibitorio, flexibilidad cognitiva, fluidez verbal, toma de decisiones, pensamiento concreto, abstracciones y categorización. Y esto tiene una gran variabilidad en cada una de las personas que envejecen. Y en la memoria específicamente va a haber una disminución de la agudeza sensorial, reducción en la capacidad de mantenimiento y manipulación de la nueva información, dificultad en la capacidad de registrar y evocar elementos, mala estrategia de organización de la información, mejora en la memoria autobiográfica, disminución en la actividad del lóbulo temporal y medial de la corteza prefrontal, ahí se ubica. Pasemos a la segunda parte de la charla, lo que es el deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo tiene muy pocos años que se está estudiando como tal, desde 1988 para acá. Entonces no voy a entrar en más detalles, nada más quiero que resalten ese dato. O sea, tienen realmente muy poco tiempo y es realmente a partir del 2011 cuando realmente se han un poquito estandarizado los conceptos. Entonces, esto sí es importante que lo tengan presente. El deterioro cognitivo leve describe la atención en uno o más dominios de la cognición de funciones mentales superiores a lo esperado en una persona de la misma edad a un nivel educativo, pero que no es suficiente como para establecer el diagnóstico de demencia. O sea, es una etapa intermedia entre el deterioro que da el envejecimiento cerebral propio y la demencia. Está más allá que el deterioro cerebral por edad y no cumple criterios para demencia. También Petersen nos agrega que no afecte significativamente la vida diaria. Las actividades de vida diaria no deben estar afectadas. El paciente debe tener una vida normal. Pero ¿cuál es lo preocupante del deterioro cognitivo leve? Dense cuenta cuántos de estos van a progresar a demencia. Y el número crece conforme pasan los años. Pero no crean que ya les cayó la maldición a cualquiera de nosotros que ya estemos con datos de deterioro cognitivo leve. Hay quienes no evolucionan, así nos mantenemos. Ya tenemos un poquito, pero no nos vamos a demenciar, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la evolución natural, ¿sí? Puede tomar 3 caminos. Simplemente tenemos un deterioro propio del envejecimiento o bien un deterioro cognitivo leve que se va a mantener estable durante toda la vida o bien un deterioro que nos va a llevar a la demencia. Y aquí es donde tenemos nosotros como médicos el área de oportunidad para poder actuar en aquellos que puedan llegar a demenciarse. Entonces, este es el continuo, ¿sí? Entonces, desde la normalidad, con algunos defectos en nuestras funciones mentales superiores, hasta un deterioro cognitivo leve y
la demencia, y siempre va a haber unas zonas de traslape en la cual no diferenciemos hasta dónde las alteraciones por la vejez están predominando o todavía es por vejez y hasta dónde ya empezó un deterioro cognitivo leve y a la inversa. Y la relevancia, la preocupación para muchos investigadores es que el deterioro cognitivo leve es la antesala de las demencias. O sea, las demencias no empezaron siendo demencias, tuvieron que haber iniciado por un deterioro cognitivo leve. Y entonces así vemos que la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular, la demencia frontotemporal, la fascia, ay, se me fue el nombre, y la demencia por cuerpos de Lewy, todas empezaron por esto que me acaba de pasar a mí, por el deterioro cognitivo leve, ¿de acuerdo? De lo que quiero resaltar aquí nada más es que se den cuenta que algunos autores sí determinan que el deterioro de la memoria se asocia a la edad en este porcentaje. Aquí van a encontrar, de acuerdo a los estudios que revisen, estadísticas diferentes. Yo solamente traje una de ejemplo, perdón. ¿Sí? Pero como los porcentajes en los cuales un deterioro cognitivo que no es demencia, luego el deterioro cognitivo leve y el deterioro cognitivo amnésico. Ahorita les hablo de estos conceptos. ¿Sí? Y el aspecto que resalto aquí es que el principal factor de riesgo es la edad. Entre más edad nosotros tengamos, más probabilidad vamos a tener de desarrollar deterioro cognitivo leve. Y en lo que vamos a prestar mucho énfasis, mucha atención, es en los factores modificables. ¿Sí? Estos son los factores que favorecen que tengamos deterioro cognitivo leve. A muchos se les hace muy común echarse la copita, y yo veo que no hay reuniones en las cuales no haya alcohol de por medio, médicas, académicas, familiares, de la que sea. Y es uno de los factores de riesgo para deterioro cognitivo, la hipertensión, la diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los factores que nosotros ya conocemos como factores de riesgo cardiovascular también facilitan el deterioro cognitivo leve. Y luchen por estos. Traten de aumentar su reserva cognitiva. La estimulación cognitiva los protege. El ejercicio físico, la alimentación, la actividad social. Es muy importante tener actividad social. Y los hábitos. Bueno, no me voy a detener mucho, pero aquí ya son aspectos que nosotros conocemos. Esto está enfocado para demencia, pero funciona para deterioro cognitivo leve, porque forzosamente la demencia va a tener que pasar por ahí. Entonces, lo malo es que tener deterioro cognitivo leve es un alto riesgo de progresión a demencia, aunque puede mantenerse estable. Entonces tenemos que hacer una evaluación para identificar cuáles son esas causas reversibles, cuáles son esas causas que nosotros sí podemos atender, tratar de orientar el tratamiento, ayudar a algunos pacientes en los cuales pues no podemos cambiarlo, pero cuando menos a sobrellevar su condición. Y lo que es muy importante en geriatría, demenciado, no siempre debemos saber que ese adulto mayor tenga directrices anticipadas, que ese adulto mayor, esto siempre ha sido una controversia, ¿hasta qué edad se debe dar una licencia de conducir? Es controversial en muchos países, y sobre todo tienen que hacer testamento, no tienen que dejar problemas a la familia. Miren, aquí quiero avergonzar a los internistas, si me lo permiten. No es de deterioro cognitivo leve, esto es para enfermedad de Alzheimer, ¿sí? En sí la demencia.
¿Cuáles son los especialistas que sí identifican, que sí diagnostican demencia? Los médicos familiares, los médicos generales, los geriatras, los neurólogos, los psiquiatras, los neuropsiquiatras. ¿Y dónde están los internistas? Bueno, es un buen momento para que tomen este punto. Entonces, los criterios que definen al deterioro cognitivo leve: quejas de pérdida de memoria preferentemente corroboradas por un informador, deterioro de la memoria objetivo para su edad y escolaridad, funcionamiento cognitivo global intacto, sin alteración en las actividades de la vida diaria y ausencia de demencia. Estos son los requisitos. Es muy fácil, ¿verdad? Ahora, si nosotros tenemos a un paciente con deterioro cognitivo leve, lo primero es que vamos a valorar o a preguntarnos si la memoria está comprometida. Solamente hay dos tipos de deterioro cognitivo leve: el amnésico y el no amnésico. Y si es amnésico, entonces vamos a ver si solo es la memoria la que está comprometida o junto con la memoria hay otros dominios comprometidos. Y si no es amnésico, vamos a ver si esas otras funciones mentales son de dominio único o son varias las que están afectadas. Y de esta manera vamos a encontrar cuatro tipos de subgrupos de deterioro cognitivo leve. El que es de tipo amnésico es afectación exclusiva de la memoria, es el más conocido, el mejor estudiado y el mejor definido. Y de hecho por ahí empezó su descripción y su estudio. El de tipo amnésico multidominio es en el que la alteración de la memoria se acompaña de alteración de otra área cognitiva, habitualmente es una función ejecutiva. El de tipo no amnésico, que cursa con alteración de la función ejecutiva, el área visoespacial o el lenguaje, y el tipo no amnésico multidominio, que cursa con afectación de más de un dominio diferente al de la memoria. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque el deterioro cognitivo leve, de acuerdo a su clasificación, nos puede llevar a diferentes tipos de demencia. Vean cuál es más probable para alguna demencia o para otra. O también tenemos que descartar aquí la depresión. Los criterios del DSM-4 para deterioro cognitivo leve nos habla de varios tipos de deterioro. El cambio que hizo aquí es que no le llama deterioro cognitivo leve, sino trastorno. ¿Sí? Esa es la característica diferencial del DSM-4. Aquí les quiero representar que los diferentes criterios ya se han unificado y entonces ya es un proceso de estudiarlo más uniforme. Y para diagnosticar debemos cumplir 4 requisitos: hacer una historia clínica, pruebas de escrutinio, pruebas neuropsicológicas y auxiliares de diagnóstico. Realmente lo primero es si es una progresión gradual, si existe queja de memoria, si se mantienen las actividades básicas de la vida diaria, y hacer pruebas de tamizaje. En eso los geriatras somos expertos, y algunos escasos estudios de laboratorio. Entonces, es importante, nosotros siempre revisamos medicamentos y identificar en este caso si hay algún otro factor que pueda ser reversible, corregible. Hay un montón de test, muchos, que nos evalúan funciones mentales. Sin embargo, bueno, en esta gráfica trato de representar que el más usado es el Mini-Mental, el Folstey. Le sigue el MoCA, el test de las 5 palabras, etc. Sin embargo, estos tests no sirven para deterioro cognitivo leve. El único que funciona es el MoCA. Ya tiene validez mexicana y ahí muestra su superioridad sobre el Mini-Mental, que es el que más se usa a nivel mundial. Este es cómo se desarrolla el MoCA. Aquí hay que ver si tiene más o menos de 25 puntos, aunque esto no hay que tomarlo literal. Acuérdense que el grado de educación importa.
¿sí? Aquí hay muchos, hablando de pruebas neuropsicológicas, no hay necesidad de hacerle pruebas neuropsicológicas a todas, no hay que mandarles a hacer las pruebas. Hay muchas pruebas, cada neuropsicólogo utiliza las que determina para poder identificar diferentes áreas. Aquí nada más les pongo un ejemplo. Diferentes lugares de memoria, qué es lo que va a evaluar, cuáles son los aspectos que comprende y algunas pruebas que tienen diferentes ítems para poder evaluarlas. Como ven, es extensa la evaluación neuropsicológica en un adulto mayor. Debemos hacer estudios de laboratorio básicos, los mismos que para demencia. Esta es una evolución natural de una demencia. Vean cómo empieza con un deterioro cognitivo normal y después el deterioro cognitivo leve y finalmente demencia, y cómo evoluciona a lo largo. Siempre es si debemos hacer marcadores, biomarcadores para el estudio de el deterioro cognitivo leve. La respuesta es no fueron significativamente relevantes. Para deterioro cognitivo leve, no. Cuando ya tengamos la sospecha de que esto evoluciona a demencia, ya la cosa cambia. Y las recomendaciones son muy sencillas, muy simples. Estilo de vida, relación, sociedad, seguir trabajando la memoria, trabajar con los familiares y la familia, los pacientes sobre la condición que hemos detectado y cómo la van a llevar a cabo. Y en este caso, identificar los factores que modificamos. Hay que hacer un entrenamiento cognitivo. La terapia cognitivo-conductual sí funciona en estos pacientes. Hay que tratar de ayudarles a desarrollar percepciones realistas, hay que ayudarles a manejo del estrés. Y con esto termino mi charla a tiempo.